Hola a todos, bienvenidos a este video en donde voy a explicar el funcionamiento de un transistor bipolar como interruptor. Para ello, me voy a auxiliar de este ejemplo que viene en el libro de Robert Boylestad, Electronic Device and Circuit Theory, 11ª edición, que se encuentra en la página 212. Entonces, pues empecemos con esta explicación. En la figura podemos ver un transistor bipolar que tiene una beta de 125. Tiene una resistencia B, una RB, 68 kΩ en la base, y en el extremo izquierdo de esta resistencia se encuentra una señal de entrada BI, y consiste en una señal cuadrada, una señal unipolar. Su valor alto es de 5 volts y su valor bajo 0. En el lado del colector tenemos una resistencia de 820 ohms, una fuente de poder de 5 volts, y la salida se obtiene en el colector. Y en la figura se muestra que la salida es la entrada invertida. Entonces este circuito, este transistor, está funcionando como interruptor. Entonces veamos cómo es el análisis para este circuito. Entonces, análisis. Entonces, el primer paso en el análisis es ver qué sucede con el circuito en cada uno de los estados de la entrada. La entrada tiene dos estados, el estado alto y el estado bajo. Entonces vamos a ver qué sucede en cada uno de ellos. Entonces primero, análisis para el estado alto, es decir, cuando la entrada es igual a 5 volts. Muy bien, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, pues entonces la resistencia de la base va a recibir 5 volts. Entonces podemos escribir una primera ecuación. Es la ecuación de esta malla. Esa ecuación es la siguiente. Tenemos como entrada los 5 volts menos la caída de voltaje en la resistencia de la base. Esta resistencia es de 68 kΩ por la corriente que hay en la base, menos el voltaje base emisor del transistor. Asumimos que es 0.7 volts. Todo esto es 0. Entonces aquí podemos tener la posibilidad de calcular la corriente que hay en la base. Eso simplemente se hace el despeje y se obtiene el valor de la corriente. A ver, ahí está. 5 menos 0.7 entre 68 kiloohms. Eso da 63.24. Son microamperes. Es corriente que hay en la base. Esta corriente. Ahora, a través de beta se puede saber cuál es la corriente que hay acá. Corriente del colector. La función de este transistor es que pueda conmutar entre su modo de saturación y su modo de corte. Debido a que los 5 volts que se aplican a la resistencia de la base
son suficientes para encender el transistor, para encender la unión base-emisor. Entonces, el estado en el que debe de estar el transistor para que funcione como lo acabo de mencionar como interruptor es el de saturación. Entonces, este transistor debe de estar saturado. Entonces, vamos a suponer que así es. Entonces, considerando que el transistor está en saturación, entonces, considerando que el transistor está en saturación, entonces tenemos la corriente de colector de saturación. Y esta corriente simplemente es la ley de Ohm en la resistencia del colector. Tenemos el valor de la fuente de poder menos el voltaje entre el colector y el emisor de saturación. A ver, voy a dibujarlo bien. Ahí está. Entre la resistencia del colector. Esta corriente se llama corriente de colector de saturación. Es la corriente máxima que el circuito le permite al transistor. Esta corriente depende del circuito, depende del valor de la fuente de poder y de la resistencia del colector. Para los valores que tenemos en este caso, la corriente de colector de saturación pues tiene el siguiente valor. Aquí es 5 volts. El voltaje colector emisor de saturación normalmente se asume como 0.2 volts. Y la resistencia del colector es de 820 ohms. $5.85 miliamperes. Esta es la corriente de saturación. Bueno, ¿cómo comprobamos que efectivamente esta es la corriente que hay en el colector? La prueba rápida es multiplicar por beta la corriente de la base, esta de 63.24, y esta corriente que se obtenga debe de ser mayor que 5.85. Beta por corriente de la base. A ver, veamos entonces. Veamos si eso es cierto. El valor de beta es 125 por 63.24. Eso da 7.9 miliamperes. 7.9 es mayor que 5.85. Entonces, efectivamente, el transistor en saturación no puede tener una corriente de 7.9 miliamperes. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque la corriente máxima es 5.85 miliamperes. Entonces, esta es la corriente del colector. Entonces, confirmado. El transistor está en saturación. Ahora, ¿qué resta? Resta calcular el voltaje de salida. El voltaje de salida es igual al voltaje que hay en el colector. Y eso se obtiene
restándole a la fuente de poder la caída de voltaje en la resistencia del colector. Podemos sustituir. Aquí hay 5 volts. La resistencia del colector es de 820 ohms. Y la corriente de colector de saturación es de 5.85 miliamperes. Y vamos a confirmar que esto es 0.2 volts. Porque es el de saturación, el voltaje colector emisor de saturación. Simplemente esto es para confirmar el resultado. Otra forma de verificar que el transistor está en saturación es a través de la beta forzada. Este valor de beta en saturación siempre es menor que la beta nominal que tiene el transistor. Y se calcula por medio de la corriente de colector de saturación entre la corriente de la base. Y el valor que se obtiene, repito, es siempre menor que el valor nominal de beta. Aquí la corriente de colector de saturación es 5.85. Esos son miliamperes entre la corriente de la base, que son 63.25, ¿no? 24 microamperes. $5.85 y 63.24 es 92.5 y este valor es menor que beta nominal. La beta nominal para este caso es de 125. Hay una reducción en el valor de beta. Si la reducción es pequeña, un 10, 15, 20, tal vez 30%, entonces se dice que el transistor está ligeramente saturado. En cambio, si la reducción es más fuerte, 40, 50%, 60%, entonces el transistor está muy saturado. Y si es una reducción mucho más fuerte, mayor a 60%, entonces el transistor está profundamente saturado. Bueno, en este caso cae dentro del rango de ligeramente saturado. Muy bien, entonces esto es el concepto de beta forzada. Y eso es lo que sucede cuando el estado alto está presente en la entrada, en la resistencia de la base. Veamos ahora el siguiente estado. Para VI igual a 0 volts. Cuando hay 0 volts en la base, aquí está la base, aquí hay 0 volts. Esta es la resistencia de la base, 68 kilo ohms. Y aquí está el transistor. 0 volts en la base implica que el transistor no está encendido. Su unión base-emisor no está polarizada en directa, sino en inversa. Entonces, simplemente la corriente que hay aquí, que es la corriente de la base, es 0. Como consecuencia, la corriente que hay en el colector también es 0. Entonces, el valor del colector, del voltaje del colector, aquí, ese es el voltaje del colector, es igual a los 5 volts menos la caída de voltaje en la resistencia de 820 ohms. Debido a que no hay corriente, no hay caída de voltaje, entonces el voltaje de la salida es 5 volts.
Entonces, en resumen, podemos hacer esta tablita. Cuando la entrada es 0 volts y cuando es 5 volts. Cuando es 0, acabamos de ver que la salida es 5 volts, estado alto. Y cuando la entrada es 5 volts, la salida es 0.2 volts, considerado estado bajo. En términos de, los conceptos digitales, este circuito funciona como un inversor, como una compuerta NOT. Bueno, eso es lo que sucede. Muy bien, esto es entonces la comprobación de que efectivamente lo que sale es la señal de entrada invertida. Ahora, algo interesante que se puede analizar en el circuito, algo adicional, es lo que sucede cuando la entrada no es una señal unipolar como la que se muestra a la izquierda, sino más bien cuando la entrada es senoidal. Entonces déjenme analizar ese caso. Para una entrada senoidal, ¿por qué es importante? Porque la entrada senoidal nos permite ver la curva de transferencia. Entonces veamos eso. Entonces, si la entrada es senoidal, a ver, voy a copiar el circuito. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahí está. Pero la entrada, repito, es senoidal. Y para que esto esté, digamos que se pueda comparar, esto va a tener una componente de corriente directa. Aquí. Y para que sea comparable con la señal cuadrada, esto va a estar ahí en 0. Y la amplitud máxima será 5. Y aquí será 0. Entonces es como la señal unipolar que se tenía antes, pero ya no tiene forma cuadrada, ya no hay esa transición abrupta entre los estados, sino que ahora es una señal senoidal. Y la pregunta es la misma: ¿qué va a salir del circuito? Aquí evidentemente no hay dos estados. Aquí hay una señal analógica. Entonces veamos qué va a suceder ahora con el circuito. Aquí vamos a ver el análisis en varios puntos interesantes de la entrada. Ese es un punto interesante, es su valor medio 2.5. También en su máximo ya sabemos qué va a pasar, en 5 volts. También en su mínimo ya sabemos qué va a pasar cuando la entrada es 0. Y algunos otros valores intermedios. Por ejemplo aquí, por acá y por aquí. Entonces voy a hacer de este lado derecho, una tabla con los valores que van a servir para el análisis. Empezamos en 2.5 volts, que es su valor medio. El siguiente valor es como a la mitad, entonces vamos a poner 3.5. Después su valor máximo, 5 volts. Después un valor menor que 2.5, 1.5. Luego su valor mínimo,
Y por último, un valor un poquito arriba de 5, ¿no? Digamos, perdón, de 0, 1 volt. Son valores arbitrarios. Simplemente para que tengamos una idea de cómo se hace el análisis y luego ya veremos la forma de onda. Estos valores nos van a ayudar a esa forma de onda. Ahí está. Entonces vamos a empezar con el primero de los valores. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Cómo hacemos el análisis? Bueno, como en el caso anterior, vamos a empezar con la corriente en la base. Ya vimos cuál es la expresión para esta corriente. Esto es igual, en términos generales, es igual a VI menos el voltaje entre la base y el emisor entre la resistencia de la base. Simple ley de Ohm. Para el caso que estamos analizando es de 2.5 menos 0.7 volts entre la resistencia de la base. $26.47. Esos son microamperes. Y a través del parámetro beta podemos saber cuál es la corriente de colector, suponiendo que está en el modo activo. Ahorita vamos a comprobar si efectivamente ese es el modo de operación del transistor. El valor de beta es de 125 y aquí la corriente es de 26.47 microamperes. Esto es 3.31 miliamperes. Esa es corriente de colector. Y el voltaje del colector entonces es el valor de la fuente de poder menos la caída de voltaje en la resistencia del colector. 5 volts menos 3.31 miliamperes y 820 ohms. Esto da 5 menos 3.31 por 0.82. 2.29 volts. Está redondeado. 2.29. Esa es la salida. El valor del voltaje del colector es el voltaje colector emisor. Debe de ser mayor que el voltaje colector emisor de saturación y cuando mucho menor que el valor de la fuente. Muy bien, voy a incluir una columna que indique el estado de operación del transistor. En este caso, de 2.5 volts como entrada, hay salida de 2.29 volts. Eso confirma que el transistor está en el modo activo. No se alcanza la corriente de colector de saturación y
el voltaje entre colector y emisor se encuentra en el intervalo de 0.2 volts y 5. Entonces, en modo activo. Vamos a ver qué sucede con 3.5. A ver, para 3.5. El análisis básicamente es el mismo. Simplemente que con 3.5. Entonces aquí hay que borrar, en lugar de que sea 2.5, es 3.5. Muy bien, aquí entonces 3.5. $41.18 microamperes. 41.18 y ese valor por 125. 5.15. Esos son miliamperes. Veamos si esa corriente es mayor que la corriente de colector de saturación. Si lo es, entonces quiere decir que el transistor está en saturación. La corriente de colector de saturación recordamos que es 5.85. Entonces 5.15 pues no es mayor. Entonces transistor está en el modo activo. En la región activa. De una vez lo puedo escribir aquí. Está el modo activo del transistor. Bueno, falta calcular el voltaje entre el colector y el emisor. Aquí simplemente voy a escribir el resultado. 5 menos 5.15 por 0.82. 0.78 volts. Ese es el voltaje de la salida, 0.78 volts. Con 5, ya hemos visto qué sucede con 5. La salida es 0.2 volts. Y el transistor ya no está en el modo activo, sino que está en el modo de saturación. Y aquí hay una pregunta importante que voy a responder después. El transistor está en el modo activo con 2.5, con 3.5 y cuando está en 5 ya está en saturación. Entonces debe de haber un valor intermedio entre 3.5 volts y 5 volts en donde el transistor empieza a saturarse, donde empieza la saturación del transistor. ¿Cuál es ese valor? Está entre 3.5 y 5. Después lo vamos a calcular. Ahora 1.5 volts, siguiente valor. A ver, entonces, aquí, con 1.5 volts. Entonces, corriente de la base. Ya no voy a escribir todo, nada más lo voy a calcular. 1.5 menos 0.7 entre 68 kilo ohms. Eso da 11.76. Esos son microamperes. Eso implica que la corriente de colector es beta veces ese valor. 1.47. Esos son miliamperes. Y entonces a su vez eso provoca que el voltaje del colector sea el siguiente.
5 menos 1.47 por 0.82. 3.8. Así lo voy a redondear. Entonces la salida es 3.8. Y esto se encuentra, este valor de 1.5, el transistor se encuentra en el modo activo. Ya vimos qué pasa con 0. Con 0, la salida es 5 volts y el transistor se encuentra en corte. Falta 1 volt. Falta con 1 volt. Con 1 volt, ¿qué sucede? Bueno, pues vamos a averiguarlo. La corriente de la base es 4.41 microamperes. La corriente de colectores entonces es 0.5515. Esos son miliamperes. Y entonces tenemos un voltaje en el colector. Este voltaje es 5 menos 0.55 por 0.82. 4.55. Y el transistor se encuentra también en el modo activo. Ahora podemos observar que para el valor de 1.5 volts, aquí, la salida es 3.8 y el transistor está en el modo activo. Y cuando el voltaje de entrada disminuye hasta 0, entonces el transistor deja de estar en el modo activo y pasa al modo de corte. Otra pregunta: ¿en qué valor de voltaje de entrada el transistor pasa a corte? Entonces hay dos preguntas aquí que responder. La primera: ¿cuál es el valor de BI que obliga a que el transistor entre al modo de saturación? Y la segunda pregunta: ¿cuál es el valor de BI que obliga a que el transistor entre a corte? Entonces vamos a ver la respuesta. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Bueno, hemos visto que para 1 volt, 1.5, 3.5, 2.5, para todos estos valores de BI, el transistor está en el modo activo. Repito, 2.5, 3.5, 1.5, 1 volt. Y la expresión, la forma para calcular esto es la misma para todos los casos. Entonces podemos obtener la expresión para cada uno de ellos, la expresión general del modo activo. Entonces vamos a deducirlo. Entonces, para el modo activo, ¿qué tenemos? Tenemos que la corriente en la base es igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor entre la resistencia de la base. Después, tenemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de la base.
A ver, un momento, ahí está. Y luego hemos visto que el voltaje de la salida, el voltaje es el voltaje del colector, es igual a la fuente de poder menos la corriente de colector y la resistencia del colector. Podemos combinar estas tres expresiones. Podemos combinar. Entonces el voltaje del colector es igual al valor de la fuente de poder menos la resistencia del colector por la corriente de colector, que es esta, es beta, por la corriente de la base, pero la corriente de la base es este cociente. Y todo ello, o más bien ese cociente, se complementa con RB. Podemos reordenar todo esto. Entonces podemos reordenar fuente de poder menos beta RC RB. Eso multiplica ABI. Y luego tenemos más beta RC entre RB. Y todo eso por el voltaje base emisor. Reacomodamos en la forma pendiente ordenada al origen. Beta RC entre RB, esa es la pendiente, y todo lo demás es la ordenada al origen. Así. Para que se distinga, para que sea evidente, todo lo que está en el corchete es la ordenada al origen. Pendiente negativa, ordenada al origen positiva. Esta es la expresión entonces general para este circuito en el modo activo. Ahora hay que delimitar perfectamente el modo activo. ¿De dónde a dónde va? Vamos a poner los valores que corresponden para el ejercicio. El valor de beta es 125. El valor de RC es de 820 ohms. El valor de RC es de 68 kilo ohms. Aquí desaparecen los kilo ohms. Ese mismo coeficiente aparece aquí multiplicando el voltaje de la base. El voltaje de la base es 0.7 volts. Y la fuente de poder VCS 5 volts. Bueno, calculamos. Eso es 1.51. 1.507 mejor. Esa es la pendiente y la ordenada al origen.
6.055, 6.06. Muy bien, esa es expresión entonces. Expresión para el modo activo. Y la cuestión aquí sigue, ¿cuál es el intervalo del modo activo? Entonces, cuando resolvemos esta ecuación para 0.2 volts, que es el de saturación, y para 5 volts, que es el de corte, entonces obtenemos el intervalo de VI. Entonces, para voltaje del colector igual a 0.2 volts, que es el de saturación, entonces para esa condición tenemos lo siguiente. A ver, 0.2 es igual menos 1.507 por VI más 6.06. Entonces es 3.9, lo podemos redondear así. Entonces VI podemos decir que máxima. 3.9 volts. Cuando VI supera el 3.9 volts, entonces el transistor entra en saturación. Podemos hacer lo mismo, pero ahora con la condición de corte, que es 5 volts. Entonces aquí es 5 volts y eso nos da que VI debe ser cuando menos de 0.7 volts, un poquitito más. 0.7 es lógico, ¿verdad? Porque es cuando la unión base-emisor se enciende. Entonces VI aproximadamente, esa es mínima, 0.7 volts. Esos son los dos valores importantes, mínimo y máximo. Podemos graficar. Entonces vamos aquí a poner los modos de operación. Desde 0 hasta 0.7 es el modo de corte. Desde 0.7 hasta 3.9 tenemos el modo activo. Y de 3.9 para adelante tenemos el modo de saturación. Entonces la señal que tenemos de 0 a 5 volts, señal senoidal, pues se va a ver distorsionada. Cuando la señal sea menor que 0.7 va a estar en corte, es decir, va a tener una salida constante de 5 volts. Y cuando la entrada VI supere 3.9 volts, entonces estará en saturación y su valor prácticamente será constante en 0.2 volts. Eso es lo que veremos, distorsión en ambos extremos de la señal. Veámosla aquí abajo. Ahora en el dominio del tiempo. Esta es la entrada. La entrada es senoidal
Y por supuesto que la salida debería de ser senoidal. Recordando que esto tiene un offset. Entonces esta es la entrada. La salida es 1.5 veces más grande. Entonces la salida también debería ser senoidal. Pero debido a las distorsiones de saturación y de corte, la salida se va a ver modificada. Pensando que esta es la salida, aquí va a tener un valor constante y aquí también. Entonces se va a ver así. Aquí su valor máximo es de 5 y aquí su valor mínimo es de 0.2. Esa es la expresión, perdón, la expresión no, es el dibujo de la salida. Va a haber distorsión en la salida, en la parte superior y en la parte inferior. Bueno, todo esto es el análisis teórico. Vamos a ver esto en un simulador. En el simulador este que voy a abrir es el simulador de Texas Instruments, Steiner. Y a ver, voy a poner el transistor. Aquí está el transistor. Lo voy a editar. Aquí el parámetro importante es beta. Todo lo demás se va a quedar así como está. El valor de beta aquí está, es 125. ¿Qué falta? Poner resistencias, por supuesto. Esta de aquí, que va a ser RB. Esta otra, que va a ser RC. Fuentes de poder. Esta va a ser la fuente de poder de 5 volts. Falta una tierra también. Esta es la tierra. Y un generador de señal. Ahí está. Bueno, pues vamos a conectar. Esto va a la tierra. El emisor va a la tierra también. El negativo de esta fuente también a la tierra. El positivo de esta fuente a la resistencia del colector. Esta otra al colector. La base con la resistencia de la base. Y el extremo izquierdo con el positivo de la fuente. Muy bien, ahí está. Falta poner los valores de resistencias. Este es RB y tiene valor de 68 kilo ohms. Esta es RC y tiene un valor de 820 ohms. Esta fuente tiene valor de 5 volts, está correcto. Y esta fuente, esta tiene un valor de corriente directa de 2.5 volts. Tiene forma senoidal. La forma senoidal aquí está. Y esto va a llegar hasta 5 volts, entonces 2.5 aquí. Frecuencia, una frecuencia pequeña, 200 Hz. Y ya está el circuito. ¿Qué hace falta? Hace falta poner las puntas de prueba. Esta punta se va a llamar BI. Este es BI y pues va donde va la entrada. Vamos a revisarla. Ahí está. Ahí está. Y esta otra punta es para la salida. Se va a llamar BO. Muy bien, ya está entonces. ¿Qué es lo que resta hacer? Pues poner el osciloscopio. Vamos a buscar aquí osciloscopio. A ver un poquito más. Ahí está el osciloscopio. Se ve bien. Muy bien. Ahora,
pues hay que ver las señales, ¿verdad? A ver, en el tiempo hay que verla en milisegundos. A ver, ahí están los milisegundos. Vamos a ver la señal de entrada. Hay que darle run. Ahí está la señal de entrada. El eje, perdón, el eje no, la escala vertical está un poco pequeña. Ahí se ve perfectamente. Tal vez menos ciclos. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Es una entrada senoidal cuyo valor máximo es 5. A ver, como que no se deja. Ahí está ya. Ahí lo podemos ver, 5 volts. Su valor máximo y su valor mínimo es 0. Perfecto. Esa es la entrada. Vamos a ver la salida. Ahí está la salida. Se ve un poco grande. Entonces hay que ajustar el eje, perdón, la escala vertical. Ahí se ve ahora sí. Muy bien, ahí se ve. Y se ve perfectamente la distorsión. Vamos a ver la salida. Ahí vamos a poner el cursor a ver, ahí. Es el cursor A, está en la salida, y ahí vemos el valor constante. El valor constante es de 5 volts. Aquí lo vemos. 5 volts. Y si lo ponemos aquí abajo, es 0.2 volts aproximadamente. Bueno, no es 0.2, es 0.12. Entonces, efectivamente, la señal está distorsionada, tanto en su parte positiva como en su valor al máximo como en su valor mínimo. Su parte positiva y negativa, recordando que tiene un valor de corriente directa, un valor de promedio de 2.5. Podríamos ajustar eso. A ver, déjenme ajustar, quitar el offset. Ahí va. No se va a ajustar exactamente en cero, pero se podrá hacer algo. Ahí está. Ese es el acoplamiento. En el voltaje de entrada también podemos hacer eso. Ahí va. Esa señal sí se va a ajustar a cero perfectamente. Ahí se ve. Bueno, ahora sí puedo decir que la parte positiva de la salida está distorsionada y la parte negativa también. Una por saturación y otra por corte. Bueno, vamos a regresarlos. Ahí está. Entonces coincide bastante bien con la señal que... Ahí está. Con la señal que se predijo teóricamente. Muy bien, vamos a ver ahora el XY. La función XY de este osciloscopio está del lado derecho. Ahí está la función XY. Aquí la fuente X es el voltaje de entrada, entonces vamos a darle. Ahí está. Esta curva es interesante. Vemos aquí arriba las escalas. Las dos señales están a la misma escala. El eje horizontal es VI, el eje vertical es VO y están en 2 volts. Entonces, a ver, déjenme copiar esta parte.
para poder analizarla de una mejor manera. A ver aquí en el pizarrón. Ahí está. Los ejes, para que no se nos olvide, el eje horizontal es no es tiempo, en este caso es BI, y va de dos en dos. Entonces aquí es 2, aquí es 4, aquí es 6 y aquí es 8. Aquí es 0, por supuesto. Aquí es 2, 4, 6 y 8. Son volts. Ahora el eje vertical. El eje vertical es la señal de salida. También está en volts. Y también está en la misma escala. Es decir, aquí es 2, aquí es 4, aquí es 6. La que está en color verde, esa es la entrada. Es una recta porque está contra sí misma. Esto es BI. Y este de aquí es BO. Y vean la forma que tiene BO contra BI. Es la misma forma que tenemos aquí arriba. Es esta. Está igualita. Vamos a ver si coinciden los valores de la recta, su pendiente, su valor de 5 y 0.2. Muy bien, a ver, el valor que se ve con más claridad es este. Este valor. Lo estoy remarcando en color rojo. Ese valor está a la mitad entre 4 y 5, perdón, 4 y 6 es 5 volts. Entonces, efectivamente. Ahora, este otro que está acá abajo, está por aquí aproximadamente. Y aquí, pues haciendo una aproximación. Cada subdivisión hay 4, son 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces 2.5, ¿sí? Un cuarto cada subdivisión. Entonces aquí es 1, y aquí es 0.5, aquí es 0.5, y está por debajo de la mitad. Pues más o menos, yo diría que es 0.2, 0.1, 0.15. Entonces es un valor bajo, eso es indudable. Porque este de aquí es 0.5. Entonces la línea del estado bajo está menos de la mitad de la subdivisión. Entonces un valor de 0.2 es conservador. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cuándo tenemos este valor? Transición entre activa y saturación. Corte. Aquí. Esta es la transición. Es aproximadamente un cuarto de la división, es decir, 0. Aquí es 1, es 0.5 aproximadamente. Está un poquito a la derecha, 0.6. Nosotros estimamos 0.7. Ahora esta otra transición. Esta es la transición de activa a saturación. Está un poquito antes de 4. 3.9. Entonces, en general, tiene la misma forma esta curva que arrojó el simulador del simulador, el simulador. Y ahora falta ver la pendiente. Tenemos los dos puntos extremos. Entonces podemos saber la pendiente. Es el cociente. Entonces tenemos
5 menos 0.2 entre 0.6 menos 3.9. 5 menos 0.2, 0.6 menos 3.9. Aquí me faltó, perdón, un punto. Menos 1.45. El resultado teórico es menos 1.5. Muy bien, entonces aquí en el osciloscopio del simulador, pues podemos obtener la curva de transferencia. Y que en este caso coincide perfectamente, bueno, coincide muy bien con la curva de transferencia teórica. Bueno, ¿qué haría falta ahora? Pues ya tenemos parte teórica, ya tenemos la parte pues, de simulación. Habría que implementar este circuito y ver esta curva en un osciloscopio. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.